tema va a ser comprobación del método de voltaje de nodos, a cargo con el docente licenciado Egberto Serafín Gutiérrez Atoche, el especialista el ingeniero Eric Anderson Núñez Palen, y los alumnos quien les habla, césped de Science Cristian Daniel y Coveñas Coronel Luis Ángel. A manera de introducción, el método de voltaje nodos nos ayuda a resolver circuitos eléctricos con el mínimo número de ecuaciones de leyes de Kirchhoff. Estas leyes son muy importantes al estudiar circuitos eléctricos, ya que su aplicación nos permite comprender de manera más sencilla problemas que de otro modo son muy complicadas de resolver. Componentes. Para el desarrollo de esta práctica vamos a utilizar resistencias, fuentes de voltaje, voltímetro, amperímetro y software Proteus 8. Procedimiento. Primero vamos a armar el circuito en el programa Proteus. Segundo, vamos a identificar el número de nodos. Tercero, vamos a asignar un nodo de referencia, en este caso nos indican el nodo ED, colocando un símbolo de tierra. 4. Vamos a medir las resistencias y anotar los valores en la tabla 1. 5. Vamos a tomar como nodo de referencia el nodo D y medir los voltajes de los nodos restantes y anotarlos en la tabla 2. Aquí nos piden considerar la polaridad. Y 6. Medir los voltajes y las corrientes en cada rama y anotar los valores en la tabla 2. Y estando en el programa Proteus 8 Profesional, voy a escribir un poco la ventana del programa, ¿no? En esta parte tenemos las barras de menú. Luego estos botones son para abrir y guardar archivos. Estos botones son para organizar y visualizar el trabajo que estamos realizando. Los siguientes botones son para ubicar y manejar los componentes del circuito virtual que vamos a armar. Los siguientes son nos permiten seleccionar fuentes de energía y instrumentos de medición. Los siguientes botones son para realizar dibujos en la ventana. Y los botones que están en la parte inferior nos permiten controlar los pasos de la simulación, como por ejemplo iniciar o detener la simulación. Bueno, ahora vamos a proceder a armar el circuito. Bien, ahora iniciamos la simulación con este botón. Bien, y podemos observar que en el punto A el voltaje va a ser de 15 volts. Para el punto EB el voltaje va a ser de 4.73 volts y para el voltaje S nos va a dar un valor de 7.34. Estos valores tenemos que anotarlos en la tabla. Y continuando con el procedimiento también nos indica que debemos medir el voltaje y la corriente que pasa por cada resistencia. Bien, una vez ya colocados los voltímetros y los amperímetros correspondientes en cada resistencia, iniciaremos la simulación. Y aquí podemos ver los diferentes valores de voltaje y corriente en cada resistencia. En la resistencia 1 tenemos un voltaje de 10.3 volts con una corriente de 0.06 amperios. Para esta resistencia tenemos un voltaje de 4.73 volts y una corriente de 0.09 amperios. Para la resistencia de 100 ohmios tenemos un valor de voltaje de menos 2,61 volts y una corriente de menos 0,02 amperios. Para la resistencia 4 de 65 ohmios tenemos un voltaje de 7,66 volts y una corriente de 0,12 amperios. Y para la resistencia de 80 ohmios tenemos un voltaje de 7.34 volts y una corriente de 0.09 amperios. Continuando con el desarrollo de nuestra guía, voy a, voy a exponer sobre la parte teórica de nuestro circuito, hablando sobre la ley de nodos o primera ley de Kirchhoff.
Primero definimos un nodo como la conexión entre dos o más elementos en un circuito. ¿Qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? Nos dice que en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. En el gráfico observamos un nodo, resistencia, una fuente y las corrientes que entran y salen a dicho nodo, donde tenemos que la sumatoria de k igual a 1 hasta un n va a ser igual a la suma de las corrientes desde I1 hasta IN va a ser igual a cero, donde tenemos que n es el número de ramas conectadas al nodo y n es la corriente enésima que entra o sale del nodo. Ahora, en el procedimiento tenemos la figura 1, donde consideramos un voltaje de 15 voltios. Tenemos nodo A, nodo B, nodo C, nodo D, donde nodo D vale 0 voltios porque es el punto tierra. Y graficamos nuestras corrientes en cada resistencia y voltaje en cada punto, donde voltaje 1 va a ser igual al voltaje de la fuente, 15 voltios. Y donde tenemos el valor de nuestras resistencias ya explicadas para el desarrollo en el programa. Ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff. Primero analizamos el nodo B, donde tenemos I1, I2 e I3, donde observamos que I1 la corriente que ingresa e I2 y I3 las que salen, donde la sumatoria va a valer 0. Luego aplicamos ley de Ohm, donde I1 va a ser igual a la diferencia potencial entre 1 y 2 sobre la resistencia. Tenemos valor de resistencias, tenemos valor de V1 y desarrollamos y tenemos una ecuación lineal con dos variables en el nodo B. Ahora analizamos el nodo D. Igual, observamos corrientes que entran y salen y observamos que I5 es la única corriente que sale del nodo. Igual, aplicamos ley de Ohm y tenemos otra ecuación diferencial lineal y con dos variables, donde podemos despejar voltaje 2 y voltaje 3, donde voltaje 2 tenemos un valor de 4.729 voltios y el voltaje 3 de 7.340 voltios. Luego hallamos voltaje de cada resistencia. Tenemos que en R1 va a ser la diferencia potencial entre 1 y 2, donde 1 valía 15 voltios y voltaje 2 que le hemos hallado, donde tenemos un valor de 10.271 voltios. Igual en R2. En R2 como observamos es la diferencia potencial entre 2 y el punto D, pero recordemos que este punto 0 voltios por ser tierra, donde tendríamos valor de voltaje 2. Igual aplicamos lo mismo para R3, R4 y R5. Y si queremos hallar las corrientes para cada resistencia, solo aplicamos la ley de Ohm. Tenemos valor de resistencia y valor de voltaje para cada resistor. Ahora vamos a comparar en una tabla de divergencia nuestros voltajes obtenidos, los teóricos por fórmulas y los experimentales a través del programa. Tenemos nuestro error absoluto, que es la diferencia de los voltajes experimental teórico, y el relativo porcentual, que es el absoluto sobre el experimental, donde vemos que no hay casi nada de variación. En R4 y R5 vale 0, así que si nos ha salido casi exactos los valores en el programa teórico. Ahora, finalmente las conclusiones. Tenemos que comprobamos de manera práctica el análisis de nodos en la solución del circuito a través del programa Proteus 8. También logramos medir parámetros eléctricos de los elementos resistivos de nuestro circuito y comparamos nuestros resultados prácticos y teóricos obtenidos en nuestro circuito a través de la tabla de divergencia. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.